Muy bien, buenas noches, estimados participantes del curso Taller Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, SEASI. Quien les habla, soy el economista Bruce Manuel Lozano Puente La Vega. Tengo más de 10 años en experiencia en gestión pública, tengo la certificación OCE en nivel avanzada y voy a hacerme cargo de algunas sesiones de este curso taller, así como estará participando algunos otros colegas más. En ese entender, yo voy a hacerme cargo de esta sesión y algunas otras más. Entonces voy a compartir algunos alcances del curso para que ustedes puedan tener claramente todo estipulado respecto al contenido. Pueden ir preparando sus consultas o preguntas para poder plasmarlo y solucionarlo en el alcance de esta capacitación. Muy bien, este curso taller denominado Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, que está dando inicio el día de hoy, jueves 2 de diciembre de este año 2021. Básicamente, este curso taller está orientado para que cada participante, sea proveedor o sea trabajador de una entidad pública del área de logística, desee conocer, así como operar los elementos básicos de esta plataforma que es el SEASI, que en realidad es una plataforma donde vamos a registrar todos los actos de la contratación pública, desde el frente de la entidad, lanzamiento, actuaciones preparatorias, aprobación del expediente de contratación, designación del órgano conductor del procedimiento, lanzamiento o convocatoria del procedimiento, y desde la óptica, del mm, proveedor, subiendo ofertas, evaluando bases, planteando consultas y observaciones de acuerdo a la naturaleza de cada procedimiento y al objeto contractual. ¿Ya? Este curso está dirigido, como les he dicho, a cualquier profesional o técnico que labore en una entidad, así como representantes de empresas proveedoras del Estado. En este curso vamos a conocer los elementos básicos, la base del elemento del marco normativo sobre el cual se basa la importancia y la obligatoriedad de las entidades de registrar información en el SEASI. También en este caso voy a hacer una breve descripción de la trayectoria de mi persona como profesional especializado, ¿no? Tengo más de 10 años de experiencia en gestión pública, he trabajado en distintas entidades públicas, gobiernos locales, haciendo elaboración, evaluación de proyectos, trabajando en las oficinas de logística,
en materia de contrataciones del Estado, procedimientos de selección. He operado SEACE en distintas entidades. También manejo el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAP, en el módulo administrativo y presupuestal. Y también conocemos el tema del módulo logístico del SIGA, catálogos electrónicos, entre otros sistemas o herramientas informáticas del Estado. He desempeñado funciones en distintas entidades públicas como el Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior y también en otras entidades de nivel de gobierno local. Básicamente, el temario que hemos preparado dentro de este curso es el siguiente. Ajustado el micrófono, al parecer no estaba captando el audio adecuadamente, lo vamos a probar. 1, 2, 3, probando micro. 1, 2, 3, probando micro. ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando? Perfecto. Muy bien, estábamos explicando acerca del tratamiento del temario que vamos a llevar a cabo en esta capacitación. Esta primera sesión vamos a desarrollar el fundamento teórico legal del uso del SEACE como herramienta informática para el registro de información de las compras públicas. Vamos a analizar la base legal, la ley de contrataciones, la información que se registra, cómo tramitar el certificado SEACE tanto como proveedor o como entidad, tipos de usuario, el flujo de registro y la directiva o las directivas de uso del SEACE, así como la última directiva que es la directiva 03-2020, tanto para entidad como para proveedor. La próxima sesión, el día martes, estaremos llevando a cabo todo lo referido a fichas técnicas, fichas producto y fichas homologadas, su búsqueda y su descripción dentro de la herramienta del SEACE. El próximo jueves, 9 de diciembre, estaremos tratando el portal web del SEACE, buscadores públicos. Vamos a enseñarles cómo se busca procedimientos de acuerdo a ciertos criterios de búsqueda. Vamos a poder buscar contratos de procedimientos, ¿no? Tanto en el acceso libre como en el acceso con usuario de entidad o con el usuario de proveedor. Consulta de proveedores adjudicados con sus respectivos datos, análisis de casos prácticos. El próximo, de acá, la subsemana siguiente, martes 14 de diciembre, vamos a tratar el taller sobre lanzamiento o convocatoria de procedimientos de selección. La convocatoria, qué contenidos tiene, qué documentos mínimos tiene que considerar la convocatoria,
qué procedimientos de selección se convocan por SEACE y qué otros procedimientos o métodos de contratación se convocan, por ejemplo, por la plataforma de Perú Compras. La siguiente sesión, el jueves 16, vamos a tratar el plan anual de contrataciones, su modificación, su aprobación, qué lineamientos hay que considerar y la descripción del formato Excel donde se llena la información del plan anual de contrataciones. El martes 21 de diciembre estaremos tratando todo lo referido a procedimientos de selección bajo el ámbito de la ley 30.225. Vamos a explicar alcances sobre cómo se convoca, por ejemplo, una comparación de precios que no necesariamente se convoca por el SEACE. Ojo que la información, los documentos de una comparación de precios se regularizan en el SEACE, pero la convocatoria no se hace por SEACE, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones directas que han llevado a cabo las entidades públicas, por ejemplo, en el mes o en el año 2020, que hemos estado en los puntos más álgidos de esta pandemia. La sesión 7, la ejecución de un caso práctico con una adjudicación simplificada. Por ejemplo, hemos recibido la recomendación de algún participante que estaba solicitando apoyo para poder orientarlo, cómo convocar una adjudicación simplificada por el SEACE, qué documentos tiene que establecer, el llenado del cronograma y entre otros aspectos que tiene que tener antes de convocar. También vamos a desarrollar un caso práctico sobre cómo se elabora actos preparatorios y su posterior convocatoria o lanzamiento de una contratación directa, ¿no? Con eso estaríamos finalizando la capacitación. La capacitación tiene, al finalizar, se les va a otorgar un certificado por 100 horas académicas. La capacitación dura un mes con clases 2 veces por semana, ¿no? En este caso, la empresa capacitadora, el Centro de Capacitación y Consultoría para el Desarrollo Humano, CECADEC Perú, que somos una empresa de la región Cusco, ubicado en la región Cusco, que ha brindado distintas capacitaciones por más de 5 años. Hemos brindado capacitaciones corporativas a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, al Ejército Peruano, a la Policía Nacional del Perú, así como en la actualidad venimos trabajando con el Ministerio de la Producción, capacitando a productores acuícolas en distintas localidades. Entonces, es una empresa que cuenta con toda la experiencia, tanto en gestión privada como pública, que desea aportar para vuestro crecimiento profesional. Hasta esta parte, si hubiera alguna consulta o pregunta, caso contrario, para poder ya proyectar el material preparado para el día de hoy. Muy bien. Bien, la mecánica de esta clase, que en realidad al ser un taller práctico, hacer un curso taller, la idea es una interacción muy fluida entre los participantes y el ponente, que es mi persona. Por lo cual, cualquier duda o consulta que tengan en cualquier extremo de la capacitación, me lo pueden hacer llegar, pueden hacer algún comentario o de repente alguna casuística que hayan tenido en la entidad donde laboran o como proveedores para poder solucionarlo, desarrollarlo y darles los alcances necesarios. Entonces, para participar pueden activar vuestro micrófono o también pueden escribir un texto por la plataforma del chat que se encuentra en la parte inferior de vuestra interfaz de Zoom. ¿Qué es el gobierno electrónico, ¿no? ¿Cómo nace el uso de esta herramienta que se llama SEACE? Que inclusive tenemos un SEACE en versión 3, que es la versión en la que se trabaja en la actualidad, y un SEACE en versión 2, que fue el SEACE que se trabajaba y se registraba bajo los alcances de la antigua ley de contrataciones que estuvo vigente hasta finales del año 2015.
Hablamos del decreto legislativo 1017, antigua ley de contratación. En ese sentido, ¿qué es el gobierno electrónico? El gobierno electrónico es la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al funcionamiento del sector público. Básicamente, si nosotros nos fijamos en cómo funcionaba el Estado hace 15 años, hace 30 años, nosotros notábamos que el funcionamiento del Estado en el marco de los distintos sistemas administrativos, en materia logística, en materia contable, en materia de tesorería, en materia de planeamiento, en materia de proyectos, etcétera, era una metodología que primaba documentos físicos, hojas, papeles, ¿no? Y se armaban legajos, archivos extensos, porque la información se registraba en papel. Y todos los documentos que se almacenaban en papel, pues generaban un acervo documentario bastante elevado. Entonces, ¿qué pasa? A partir de que tanto el sector privado, que es el primero que hace uso de estas herramientas tecnológicas, como son las páginas web, como son los softwares, los drivers, los aplicativos informáticos, donde van registrando, por ejemplo, en materia de contabilidad, van llevando la contabilidad de una empresa. En materia de una entidad pública, por ejemplo, el módulo contable del CIAM de una entidad pública que genera información sobre los estados financieros de una entidad. Entonces, la entidad pública, el Estado en su conjunto, ve con buenos ojos insertar el uso de herramientas tecnológicas para poder desarrollar sus procesos técnicos, contables, tesorería, entre otros. Por lo cual, con el objetivo de brindar mejores servicios a la gente, porque la razón de ser del Estado es cumplir finalidades públicas y prestar servicios al ciudadano, a la gente. Entonces, el objetivo final del Estado es prestar mejores servicios a la gente, al ciudadano, al habitante de un distrito, provincia, región o del país en su conjunto. Por lo cual, esto permite, al insertar herramientas tecnológicas, incrementar la eficiencia, la transparencia y el acceso libre a la información. ¿Qué es lo que genera el SEACE? Vamos a ver en la parte final, vamos a ingresar al apartado del acceso público del SEACE, donde cualquier ciudadano, sea estudiante, sea persona profesional técnica, o cualquier persona con secundaria completa que desee recabar información o desea hacer seguimiento, cómo genera el gasto su entidad pública, va a poder ingresar a la plataforma del SEACE. Entonces, simplemente nosotros vamos a dar todos los lineamientos y alcances para que ustedes puedan utilizar estas herramientas disponibles que les permitan a ustedes cumplir adecuadamente vuestras funciones en una entidad pública o como proveedores, revisar bien las bases de un procedimiento, hacer consultas y observaciones, así como presentar su oferta. Y en algunos casos de proveedores en los que deseen hacer valer sus derechos, también cómo plantear el recurso de apelación, presentar impugnaciones, así como iniciar un arbitraje. ¿Ya? Muy bien. La contratación electrónica para entidades públicas. Es importante mencionar en este apartado de que ustedes han visto, más que todo las personas que han estado dentro de una entidad pública, han visualizado, han visto que en los últimos años, por ejemplo, desde el 2019, segundo semestre del año 2019, algunos procedimientos de selección ya implementaron mecanismos para poder realizar convocatorias electrónicas de procedimientos, así como que la presentación de ofertas que hagan los postores sea electrónica, sin necesidad de presentar documentos físicos, sobres, archivos que formen parte de una oferta de cualquier proveedor. Por lo cual, en este punto es importante mencionar de que todo este tema de uso de tecnologías informáticas del Estado
ha permitido generar condiciones para realizar contratación electrónica. Muestra de ello, tenemos dos mecanismos que hoy en día ya funcionan adecuadamente, como es, en este caso, catálogos electrónicos de acuerdo marco, así como es el caso de sistema electrónico de las contrataciones SEACE, donde podemos llevar a cabo, por ejemplo, lo que es la subasta inversa electrónica. Muy bien. ¿Consultas, dudas hasta esta parte? ¿Todo bien? Bien, continuamos entonces. Entonces, en la adquisición de bienes y servicios, y esto es la raíz de ser de una entidad pública para poder funcionar, para que las oficinas de la entidad puedan cumplir sus finalidades, sus objetivos y metas, necesitan insumos, bienes y servicios, materiales de escritorio, materiales de limpieza, servicio de fumigación, servicio de mantenimiento de infraestructura, servicio de mantenimiento de equipos. Todo ello lo van a necesitar a lo largo de todo el ejercicio anual. Por lo cual, para poder requerir estas oficinas o áreas de la entidad dichos requerimientos, tienen que respetar los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado, así como deben estructurar adecuadamente su requerimiento. Por ejemplo, en el caso de las entidades que están ya con implementado el SIGA, tienen que canalizar su requerimiento por el SIGA, y es que tienen que hacer el pedido SIGA, de acuerdo a los alcances que dicte su requerimiento, ¿no? Por ejemplo, en contratación pública se utiliza este mecanismo que se llama el e-procurement. ¿En qué consiste este mecanismo? Básicamente, desde el Perú, desde el 2005, se utilizan mecanismos de contratación electrónica. Se empezó primero, recuerden ustedes, con lo que era el primer convenio marco o primer catálogo electrónico, ¿ya? Con eso se empezó. Muy bien. Luego, ese primer catálogo electrónico fue progresando, porque en un principio tenía muchas falencias, muchos errores, ¿no? Y finalmente se hicieron algunos ajustes, y es más, lo que era catálogos electrónicos, no había una plataforma de Perú Compras como lo hay hoy. Simplemente lo que era convenio marco se registraba en el SEACE, ¿ya? Se registraba en el SEACE. Entonces, por este motivo que desde el 2005 se empiezan los primeros pininos en realizar contrataciones electrónicas. Por ello es que el OCE ha ido mejorando la configuración y el uso del SEACE. Definitivamente vemos que en la práctica el SEACE sigue mostrando ciertas falencias, a pesar que es un sistema, una herramienta que desde hace muchos años viene recibiendo distintos parches, configuraciones. Y es que en la actualidad esta herramienta ya debería ser una de las mejores herramientas informáticas del Estado, pero todavía estamos lejos de alcanzar ello. Si bien es cierto, con todas las fortalezas que tiene este sistema, bueno, todos nosotros como servidores, profesionales, técnicos o proveedores, estamos con la obligación de saber operar,
y saber registrar información en esta plataforma. Por lo cual, esta tecnología que significa el procúreme, básicamente significa que tanto el sector privado como las entidades públicas se van a aprovisionar. Quiere decir que se van a abastecer de bienes y servicios, suministros, etcétera, a través de mecanismos electrónicos, procedimientos electrónicos, ¿ya? Por ello, la automatización de cada uno de estos procesos dentro del proceso de las compras significa que desde que el área usuaria pida un producto o un servicio hasta su aprobación, contrato y su correspondiente pago, la cadena de todo ese proceso que se tiene que seguir debe verse beneficiada con la incorporación de estas herramientas tecnológicas, de estos catálogos online, por ejemplo, con los que se trabaja dentro de la plataforma de Perú Compras. Soluciones de compra inteligentes, pugnas o pujas, como lo es, por ejemplo, la subasta inversa electrónica, seguimientos vía intranet, vía workflows o subastas online, que es los catálogos, que es lo que básicamente se hace con la subasta inversa electrónica. Por lo cual hemos visto una evolución desde un SEACE muy básico que se trabajaba, hablamos de la primera década del 2000 al 2010, hasta un SEACE que sintió ciertas mejoras desde el 2010 al 2015 y desde el 2016 que venimos utilizando el SEACE versión 3, que es la última versión de SEACE que se utiliza tanto para proveedores como para entidades públicas. ¿Qué es el SEACE, no? En este punto siempre es importante aclarar muchas consultas y dudas que provienen de distintos participantes. En ese sentido, por ejemplo, el artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente, ¿no? Y vamos a inclusive facilitarles a ustedes la última norma, ¿no? La que entró en vigencia, bueno, la Ley de Contrataciones del Estado está en vigencia desde el 9 de enero del año 2016. Desde esa fecha ha tenido distintas modificatorias, parciales más que todo, a nivel de la ley, y en el reglamento sí tuvo una derogación. Quiere decir que se derogó un reglamento y se sacó uno nuevo. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo al artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225, menciona que el sistema electrónico de contrataciones del Estado, también conocido con su nombre resumido como SEACE, es el único sistema electrónico que permite el intercambio de información y la difusión de las compras que realizan las entidades públicas, ¿no? Así como la realización de transacciones electrónicas, como es el caso de la subasta inversa electrónica. Asimismo, menciona que el SEACE debe registrarse todos los documentos vinculados al procedimiento de selección, incluyendo adendas, modificaciones contractuales, laudos que se generen producto de un proceso arbitral, así como las conciliaciones que se den entre una entidad y un contratista. Todos los funcionarios, alcaldes, regidores, servidores públicos, gerentes, subgerentes, que incumplan las disposiciones a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Contrataciones deben ser sancionados por la comisión de falta grave. Por eso es muy importante que aprovecho este espacio para comentarles que en la actualidad, hace algunas semanas, hemos venido asesorando a algunos colegas, contadores, economistas, que han trabajado en oficinas de logística o abastecimiento durante el año 2020, no sé si ustedes se recuerdan, durante estos procedimientos especiales de selección que se convocaron para el mantenimiento de vías de índole provincial dentro del programa Arranca Perú. Entonces, muchos de estos colegas ignoraron adecuadamente sus funciones y competencias, no actuaron bien y la Contraloría inició acciones de control en muchas municipalidades provinciales y desencadenó en observaciones.
Observaciones en un primer punto o en un primer plano. Se pidieron los descargos de todos los funcionarios y servidores que fueron protagonistas en estas compras y finalmente se les está iniciando proceso administrativo sancionador que puede desencadenar una suspensión por 6 años, por 6, 18 meses, 3 años, 5 años, de acuerdo a la gravedad de las imputaciones. Por eso es muy importante a nosotros como profesionales y técnicos que tengamos todas las consideraciones que debemos tener para poder hacer registros, modificaciones dentro de esta plataforma. Es muy importante considerar el artículo 47 de la ley que habla sobre el uso obligatorio del SEAS. El título 5 del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado habla que el SEACE es un sistema electrónico que permite intercambio de información documentaria de los procedimientos de selección desde la convocatoria hasta registro de contrato y sus modificatorias. El artículo 47 establece que todos los documentos que forman parte del proceso deben registrarse y subirse en copia al SEACE. Cualquier funcionario, sea alcalde, regidor, gobernador, ministro, viceministro, superintendente de cualquier tipo de entidad que sea, es el responsable máximo del incumplimiento y sobre el mal uso de registros en el SEACE. Y eso puede desencadenar distintos procesos administrativos, así como si es que se tipifican algunas sanciones de tipo penal. En la exposición de la modificatoria de la ley 30.225, por ejemplo, el artículo 47 ha sufrido muchas modificaciones respecto al uso del SEACE, que inicialmente menciona que se deben registrar todo tipo de documentos vinculados al procedimiento, desde modificaciones contractuales, laudos, conciliaciones. Esto bajo el principio de publicidad y en aras de facilitar la supervisión de las contrataciones estatales. En ese mismo sentido, en este artículo 47 de la ley se señala también que cualquier funcionario o servidor debe actuar con honestidad y con integridad al momento de registrar información en el SEACE. El artículo 48 de la ley habla sobre la obligatoriedad en el uso y registro de información del SEACE. ¿Ya? Un punto importante. Casi siempre ocurre que en muchas entidades, por ejemplo, se olviden o también obvien registrar la información que se debe subir cada mes, 10 días hábiles después de que acaba cada mes, para informar sobre todas las órdenes de compra y servicio que se generan en las compras menores a 8 UITs. ¿Da? Entonces, eso también hay que tener en consideración. Muchas entidades no lo hacen y inclusive están como deudoras de información que deben registrar desde el 2010, 2015, 2018, ¿no? Entonces, eso es sancionable, ¿no? Por eso es importante que en cualquier entidad pública donde se lleven a cabo compras menores a 8 UITs, así como compras mayores a 8 UITs, dicha información debe registrarse. En las mayores 8 UITs y que son procedimientos no hay ningún problema porque siempre obligatoriamente se suben se hace. En el caso de las compras menores a 8 UITs, si bien es cierto, mientras estos mecanismos de compras menores a 8 UITs se dan, no se sube inmediatamente en línea la información, sino tiene que acabar el mes y hasta en 10 días hábiles posteriores a que acabe el mes se tiene para registrar dicha información dentro de la plataforma del SEACE, o sea, regularizar la información. Cantidad de órdenes de compra, qué tipo de servicios, qué tipo de bienes se contrataron durante el mes. Muy bien. Los procedimientos de subasta inversa, esto es importante, subasta inversa y comparación de precios se realizan obligatoriamente en forma electrónica a través del SEACE, con la particularidad de que en el caso de la comparación de precios
el proceso no se convoca por el SEACE. ¿Ya? ¿Qué mecanismo, por ejemplo, utiliza el jefe de logística, que es el encargado de llevar a cabo la comparación de precios para poder desarrollar una comparación de precios? Puede hacer cotizaciones físicas, electrónicas. ¿Ya? Entonces quiere decir que no es necesario que convoque. Claro que sí, acabando, una vez que elija al proveedor, dentro de una comparación de precios, va a tener que subir al SEACE y regularizar toda la información. Sustento técnico, el cuadro comparativo, las ofertas, etc. Acta de admisión, evaluación, calificación. ¿Ya? Pero en el caso de la comparación de precios, dense cuenta ustedes que no se convoca por el SEACE. Para recabar las propuestas o cotizaciones de los postores, el jefe de logística utiliza el mecanismo que estime por conveniente. Puede ser cotizaciones físicas o puede ser cotizaciones electrónicas. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado establece las excepciones a dicha obligación, así como la forma en que se aplica progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los otros métodos de contratación. Muy bien. Los criterios de incorporación gradual de las entidades al sistema electrónico de las contrataciones del Estado considera que deben contar con una infraestructura y condiciones tecnológicas mínimas para que así puedan poseer los medios disponibles para poder hacer registros, así como para cumplir los lineamientos dictados en la directiva de uso del SEACE. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades públicas, para hacer un buen uso de la herramienta del SEACE, deben en este caso tener equipos tecnológicos mínimos, conexión a internet fluida y estable, así como infraestructura, un ambiente, una oficina donde definitivamente se puedan hacer los registros y el intercambio de información. Este artículo 48 está en concordancia con la 7ª disposición final y 3ª disposición complementaria de las directivas tanto 2017-01 y 02, así como la directiva 011 relacionado a este tema sobre criterios para el uso y habilitación de usuarios en el SEACE. Por lo cual, este artículo 48 de la ley se ha eliminado la referencia a la directiva que debe emitir el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, para la utilización del SEACE, para las entidades. A efectos de destacar que las entidades públicas no necesitan una directiva para poder utilizar adecuadamente la herramienta del SEACE, sino que ellos por defecto, al tener conocimiento de la ley de contrataciones del Estado, deben conocer todos los actos de contrataciones que se realicen y así como los registros que hay que hacer. ¿Ya? O sea, quiere decir que para que los agentes de las entidades públicas, profesionales y técnicos, registren información en el SEACE, no se necesita una directiva. Claro que la hay, pero esa directiva antes de que salga no era necesaria. ¿Por qué? Porque todos los operadores del SEACE debían saber registrar información dentro de esta plataforma y lo que hace la directiva es aclarar, especificar y brindar lineamientos para poder hacer los registros adecuados. Alcances del sistema electrónico de las contrataciones del Estado. El SEACE es un sistema integral, o sea, es un sistema holístico que incluye registros desde el requerimiento, actuaciones preparatorias, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato. Por lo cual, para hacer uso del SEACE, está compuesto por todas las políticas, procedimientos, normas y directivas basadas en el uso de conexión a Internet, a fin de que esta conectividad a Internet garantice que la información que se va a registrar en línea, porque el SEACE es un aplicativo, es una herramienta informática en línea, se pueda guardar
y puedan generar base de datos, reportes que permitan la mejora en la toma de decisión. Esta existencia de esta plataforma que es el SEACE se da con el fin de dar transparencia, optimizar, modernizar y generar ahorros en las contrataciones públicas de nuestro país. Por lo cual las entidades públicas en el SEACE, ¿no?, que registran información en el SEACE, permite registrar las tres fases o etapas de la contratación pública: actuaciones preparatorias, procedimientos de selección, así como contratos. Obligatoriedad y registro de información. Las entidades están obligadas a registrar en el SEACE la información referida al plan anual de contrataciones, las actuaciones preparatorias, como es aprobación del expediente, designación del órgano conductor, aprobación de las bases. Finalmente, para que el órgano conductor del procedimiento, cuando me refiero al órgano conductor del procedimiento, me refiero a si va a haber comité de selección o quien va a dirigir el procedimiento va a ser el jefe de logística como representante del área. Contratos, ejecución. Todos estos actos requieren ser publicados conforme lo establece la ley de reglamento y la directiva. Su incumplimiento será sancionado por la falta de comisión grave. El cumplimiento de dicha obligación se realiza conforme a una secuencia, a una estructura, así como pasos a seguir para el registro de información en el SEACE. El registro de información en el SEACE se efectúa en el marco de los principios de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas, ¿no? En la ley de contrataciones ustedes van a encontrar cuáles son los principios sobre los cuales se llevan a cabo las contrataciones del Estado. Y ahí donde ustedes van a poder verificar, por ejemplo, que de acuerdo a la secuencia, estructura e información, el registro de información del SEACE se realiza utilizando los principios de transparencia y publicidad. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 02 de la Ley 30.225, donde ustedes van a poder revisar adecuadamente cómo es que está viendo el tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el principio de transparencia y el principio de publicidad? Que son dos registros, o mejor dicho, dos principios de los 10 principios que rige la norma. Muy bien. Por ejemplo, el principio de transparencia habla que las entidades deben proporcionar información clara y precisa con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por cualquier proveedor, así como se garantice la libre concurrencia de una gran cantidad de postores, bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad, imparcialidad, entre otros temas. El principio de publicidad menciona, por ejemplo, que los procedimientos de selección deben ser objeto de publicidad y difusión masiva, con la finalidad de promover competencia efectiva, facilitando supervisión y control de las contrataciones. En este punto es menester precisar que, por ejemplo, en cualquier procedimiento que se esté llevando a cabo mediante el SEACE, sea licitación, adjudicación simplificada o concurso público, vamos a ver que por defecto el OCE puede entrar a monitorear y a supervisar cualquier contratación que se esté llevando a cabo, con el fin de verificar si dichas actuaciones se realizan en el marco de la legalidad. Muy bien. Entonces, el principio de publicidad y transparencia es el que sustenta el registro de información en el SEACE. Es más, para las personas que alguna vez, o mejor dicho, las personas que trabajan en logística o que alguna vez trabajaron en logística, no me van a dejar mentir el hecho de que en el SEACE, cuando la información es subida
la información es registrada, estos dos principios van a sustentar la legalidad de los registros que se hacen en el SEACE. Es más, las personas que alguna vez han dado el curso, o mejor dicho, el examen de certificación OCE, van a verificar que una pregunta reiterativa siempre es que en el registro de información en el SEACE debe efectuarse bajo dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios? Transparencia y publicidad. Muy bien, hasta esta parte vamos bien, estimados participantes, por favor no se me duerman, todavía estamos en horario de clase. Yo sé que es un poco pesado hacer clases a estas horas de la noche, más aún si ustedes han tenido un arduo día en vuestro lugar de trabajo, pero bueno, siempre hacemos un esfuerzo con el ánimo de mejorar nuestras competencias, de aprender cada día un poquito más, y esto genere de que en nuestros centros de labor podamos rendir adecuadamente, así como podamos tener una gran variedad de áreas donde poder trabajar. Por ejemplo, no solamente trabajar en recursos humanos, podemos trabajar en logística, podemos trabajar en tesorería, no solamente trabajar en contabilidad, trabajar en logística, planeamiento, presupuesto, entre otros diferentes temas. Entonces, eso hace que ustedes se capaciten y aprendan, ¿no? Muy bien. En este caso ya hacemos una descripción adecuada de los módulos del SEACE. Dentro de estos módulos del SEACE, por ejemplo, planificación y etapa preparatoria, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un módulo en el SEACE, ¿no?, que habla de la planificación y etapa preparatoria. Quiere decir que aquí es donde vamos a registrar todos los documentos necesarios para poder en la otra fase convocar el procedimiento. ¿Me dejo entender? Vuelvo a repetir. En el módulo de actos preparatorios o actuaciones o actividades preparatorias, vamos a registrar información preliminar, documentos preliminares que posteriormente en la otra etapa van a permitir convocar el procedimiento. ¿Cuáles son esos documentos que nos permite registrar en esta primera etapa o fase? Por ejemplo, planificación estratégica institucional, plan operativo institucional. Quiere decir que el requerimiento que se estructure dentro del área usuaria, que es uno de los primeros pasos dentro de esta cadena de abastecimiento público, es que se determine cómo es o para qué trimestre dentro del ejercicio anual el área usuaria va a necesitar un bien o un servicio, ¿ya? Y dentro de ello hablamos, por ejemplo, tomar en consideración el presupuesto de apertura de la entidad y finalmente subir el plan anual de contrataciones, que tiene que estar en armonía, con el plan anual de contrataciones y con el PIA, ¿ya? Muy bien, porque el PIA nos establece cuáles son los topes presupuestales y el PAC, que es el plan anual de contrataciones, donde se programa todos los procedimientos que va a convocar la entidad. El PAC en sí contiene todos estos procedimientos y estos procedimientos se van a programar siempre y cuando exista presupuesto. Por eso es importante que para aprobar el PAC dentro de los meses de enero y febrero de cada año, finalmente debemos conocer cuáles son nuestros topes presupuestales, tanto como áreas u oficinas, así como a nivel general. Finalmente, también en esta consola de actos preparatorios se sube el expediente de contratación, resumen ejecutivo, el órgano conductor del procedimiento, el cronograma y las bases, ¿no? Todo ello es un proceso totalmente sencillo, ¿no? Inclusive hay manuales, videos que se preparan para poder aprender y entender todo este proceso. Pero en la práctica lo que necesitamos nosotros conocer es básicamente de que el SEACE como sistema
permite el registro de muchos documentos. Pero vamos a ver que de acuerdo al tipo de objeto contractual, cuando me refiero al tipo de objeto contractual, me refiero a si es bien, si es servicio, y si es servicio, ¿qué tipo de servicio? Servicio en general, consultoría en general o consultoría de obra. O si es de repente la convocatoria para contratar una empresa para que ejecute un proyecto, una obra. Entonces, es importante que en cada naturaleza sea bien, y en bienes tenemos dos tipos de bienes, los consumibles o suministros, y tenemos los bienes de capital, que van a ser los activos fijos, los que forman parte del patrimonio de la entidad, computadoras, impresoras, estantería, proyectores multimedia, entre otros. Entonces, es importante que ustedes, al momento de registrar información, conozcan adecuadamente cuál es la raíz de lo que se va a contratar. Bien, servicio, qué tipo de bien, qué tipo de servicio. Inclusive, qué tipo de obra. Una obra educativa, una obra en salud o una obra en saneamiento. Entonces, es importante conocer eso. Porque el hecho de conocer el objeto contractual, describirlo, conocerlo, inclusive para qué se va a usar, nos va a permitir ir registrando mayor información antes de convocar el procedimiento. Entonces, en conclusión, para poder convocar el procedimiento de selección se tienen que hacer actos preparatorios, y esos actos preparatorios se registran en la consola de actos preparatorios del SEACE. ¿Quiénes tienen acceso a esta consola? Básicamente el personal que trabaja en el área de logística, los especialistas en contrataciones, el jefe de la oficina, así como de repente también la oficina de OSI, el órgano de control institucional, para hacer el monitoreo. Ojo, y ahí quiero hacer un hincapié importante. Generalmente el OSI tiene acceso al SEACE, se le da un acceso al SEACE, pero el OSI no hace registros. El OSI monitorea cómo está registrando, hace control concurrente, control simultáneo, ¿ya? Entonces, no es que el OSI va a alterar la información o va a hacer registros. Es más, ellos saben que por naturaleza no pueden hacer eso, porque básicamente los órganos de control institucional de todas las entidades públicas son oficinas de enlace de la Contraloría, y básicamente dentro de cada entidad que maneje un grueso de presupuesto importante, por ejemplo, municipalidades provinciales, ministerios, gobiernos regionales, etcétera, lo que hace es controlar que las decisiones que se tomen en las distintas oficinas de la entidad sean en el marco de la ley, que no se vulneren leyes, decretos, directivas, reglamentos, ¿ya? Entonces, si al tener un usuario y contraseña, el personal del OSI verifica que tú no estás registrando adecuadamente la información, y es más, por ejemplo, el día de anteayer nomás veía en el SEACE, una entidad convoca una obra por adjudicación simplificada de 6 millones, cuando sabemos que para poder convocar una adjudicación simplificada para el caso de obras, tiene que ser entre mayor a 8 ITs y hasta 1.800.000 soles. Si es más de 1.800.000, tiene que ir por licitación pública. Pues vemos que distintas entidades pueden cometer errores, y esos errores tienen que ser plenamente subsanables inmediatamente, antes que se siga un paso o se continúe un proceso, que una vez que continúas el paso y el proceso ya no puedes retrotraer. Y el hecho de retrotraer significa cancelar procedimiento, sacar una resolución de cancelamiento y generar retraso dentro de la atención del requerimiento que debes hacer en beneficio del área usuario. ¿Ya? Pues quienes tienen acceso a esta plataforma de la consola de actuaciones preparatorias básicamente van a ser personal de logística y personal del órgano de control institucional con fines de hacer control concurrente. En la etapa de selección, una vez que hemos preparado todos los documentos y los hemos registrado en la consola de actuaciones preparatorias, nos vamos a la consola de selección, que es otro enlace dentro del SEACE. En esta consola de selección ya el órgano conductor del procedimiento va a realizar la convocatoria del procedimiento.
¿Cómo funciona esto? De acuerdo a la realidad de cada entidad pública. Muchas veces, por ejemplo, y esto se ha visto en la práctica, en entidades grandes, entidades que manejan un presupuesto de alguna forma elevado, estas entidades lo que hacen es básicamente contratar una persona que se encargue exclusivamente de operar el SEACE, ¿ya? Al cual se le conoce en términos del argot técnico en materia de contrataciones como el SEACista, ¿no? O simplemente el operador SEACE, que es un profesional, es un técnico que se especializa en registrar en el SEACE y es el que conoce todo el funcionamiento. Entonces, si hay un comité de selección, el comité de selección tiene que trabajar de la mano con esa persona que hace el registro en el SEACE. O ahora, también los integrantes del comité de selección pueden solicitar la habilitación de un usuario provisional mientras dure el procedimiento, que luego será deshabilitado. Entonces vamos a ver que existen distintos alcances respecto a la naturaleza de usuarios que se debe habilitar. Vuelvo a repetir, entidades que manejan un grueso de presupuesto en el ordenamiento tienen un SEACista y ese es el que presta asistencia de registros para todos los procedimientos. Entidades en que no tienen un SEACista y quien tiene y maneja el usuario es el jefe de logística o un personal más, etcétera, normalmente pueden solicitar la habilitación de un usuario para el presidente del comité de selección provisional hasta que dure el procedimiento. Posterior a ello se le deshabilita. Entonces, eso vamos a ver cómo funciona, cómo se organiza la entidad. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, hasta esta parte tenemos alguna consulta, pregunta, algún comentario respecto a la experiencia que tienen ustedes actualmente en una entidad pública. Muy bien, ya vamos a ingresar a un periodo de break de unos 10 minutos, pero todavía vamos a acabar esta parte. Ya vamos a acabar esta parte. Para que ustedes puedan relajarse, levantarse, tomar un vaso de agua, etcétera, o ir a los servicios higiénicos, siempre es necesario hacer un alto, ¿ya? Y en este punto quiero comentarles que nosotros hemos asistido a un curso, ¿ya? Un curso internacional de parte de la empresa, en el cual se han mostrado estrategias actuales de acuerdo a las últimas tendencias del uso de tecnologías de la información en clases virtuales. Es importante recordarles que las clases virtuales se han enaltecido, se han incrementado, se han hecho mayor uso justamente durante la pandemia, durante el año 2020. Ustedes han visto que no se podía hacer clases presenciales, tanto universidades, instituciones educativas del nivel de educación básica regular, institutos, empresas de capacitación, empezaron a impulsar estas clases virtuales y ya no solamente llegaban, pues, como eran las clases presenciales en su localidad o en las localidades anexas, sino ya llegaban a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un curso que es curso de cultivo de hongos comestibles, que hemos dictado en la pandemia y hemos tenido participación de participantes de Chile, de Ecuador, de Bolivia, y que normalmente han participado a la clase virtual, ¿no? Entonces, hemos tenido este tipo de cursos donde investigaciones llevadas a cabo por especialistas han demostrado que el tiempo de clases que normalmente se hace, más aún si es de noche la clase, debe ser 40 a 45 minutos. Luego se debe hacer una pausa, que tiene que ser entre 10 a 15 minutos. Posterior a esa pausa, se puede trabajar unos 40 o 45 minutos más. Con eso, el objetivo es de que los temas que se desarrollen permanezcan en la memoria y en el aprendizaje del participante.
Porque si yo me mando, por ejemplo, el 2020 nosotros hacíamos clases de 3 horas o 4 horas inclusive, y hacíamos un pequeño break de 10 minutos. Pero justamente a partir de estas recomendaciones en que queremos nosotros que ustedes no se cansen o no mantengan una hilación que al final va a desencadenar que ustedes no van a retener lo mucho que se está compartiendo en estas sesiones, pues la idea es hacer una sesión de 40 a 45, hacer una pausa de 10 a 15 y continuar la segunda parte ya con el objetivo de que ustedes se lleven un producto en cada sesión que les permita recordar y que les permita aprender más. Ese es el objetivo. Muy bien. Dentro de la etapa de selección tenemos, ya esta es una nueva consola, y vuelvo a repetir, lo puede manejar un operador SEACE, así como habilitar usuarios para los actores. Se hace el registro de participantes, el registro de participantes lo hace el proveedor, se hace consultas y observaciones, eso también lo hacen los proveedores. El proveedor, y esto es un tanto respecto a la nomenclatura o la denominación. Cuando el proveedor es, ¿ya? Cuando el proveedor es proveedor, o sea, todavía no está registrado, se llama simplemente proveedor. Una vez que el proveedor se registra, o sea, se registra para participar en un procedimiento, ya tiene el nombre de postor. Y el postor es el único que puede plantear consultas y observaciones. Quiere decir que un proveedor para plantear consultas y observaciones tiene que registrarse, o como en términos criollos, matricularse, ¿no es cierto? Matricularse al procedimiento al cual va a participar. Puede hacer consultas y observaciones. El pliego de absolución a las consultas y observaciones lo hace el órgano conductor, que puede ser el comité de selección o que puede ser el área de logística, dependiendo del tipo de procedimiento. Finalmente, si estamos hablando de procedimientos que son licitación pública o concurso público, ojo, y hay apelación, quiere decir que el postor participante de una licitación o un concurso público no está satisfecho con las respuestas que le emite el comité de selección dentro del procedimiento donde participa, puede apelar, puede elevar y buscar un pronunciamiento final de parte del Tribunal de Contrataciones de los. Entonces, el pronunciamiento lo va a hacer el Tribunal de Contrataciones de los. Bases integradas, que son ya las bases finales, las reglas de juego finales con las cuales se va a presentar la oferta, sobre las cuales, ¿no? Las propuestas u ofertas que ingresan los participantes, los postores, la evaluación y calificación, y aquí se añade inclusive la admisión, ¿no? La admisión para ver si tu oferta está completa o no está completa. La calificación para ver si cumple los requisitos que dice las bases. Y la evaluación, te aplico los factores de evaluación y te aplico puntajes para ver en qué puesto has quedado. La buena pro, que es cuando ya se selecciona un ganador. La declaratoria de desierto, finalmente cuando no hay postores con oferta válida. La nulidad en caso se pretenda generar nulo el procedimiento. ¿Y cuándo puede generar nulo el procedimiento? Cuando convocas una adjudicación simplificada, cuando debiste convocar una licitación pública, te equivocaste. ¿Qué vas a hacer? Declaro nulo el procedimiento y retrotraigo y vuelvo a hacer actos preparatorios. Cancelación del procedimiento en tanto se hayan cometido algunos errores. Por ejemplo, no se haya registrado adecuadamente a los integrantes del comité, entre otros, y la cancelación va a permitir de que no podamos volver a convocar el procedimiento, salvo que la causal sea por recorte presupuestal. El recurso de impugnación, que es básicamente que el postor participante siente que se le ha vulnerado sus derechos y está viendo un beneficio, un direccionamiento para favor de una empresa o de un consorcio, entonces puede presentar bajo argumentos sólidos un recurso de impugnación. La resolución para responder el recurso de apelación o impugnación. Y finalmente, ¿en qué casos pierde la buena pro un postor? Por ejemplo, pierde la buena pro cuando le adjudican la buena pro, le consienten la buena pro y al momento de presentar los documentos para la firma del contrato, no presenta adecuadamente los documentos, los presenta incompletos o en algunos casos dichos documentos están adulterados y finalmente eso va a generar que el órgano conductor le quite la buena pro y la asigne
al segundo o tercer lugar, si es que lo hubiera, o caso contrario, declararla desierto del procedimiento. Muy bien, luego de que ocurre todo esto en la consola de la fase o etapa de selección, ingresamos a lo que es la etapa de ejecución contractual. En esta etapa de ejecución contractual, básicamente vamos a registrar la suscripción del contrato, garantías, adelantos, ¿no? Pagos parciales, adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, prórrogas, reajuste de precios en el caso de bienes cuyos precios sean elásticos, o sea, cuyo precio tiende a variar en el tiempo, subcontratación, intervención económica en una obra, que es el corte de obra que se hace para pasar de un año a otro, resolución de un contrato, nulidad de un contrato, penalidades, liquidación, así como registro de controversias, como por ejemplo el laudo arbitral, ¿no? O el acta de conciliación. Finalmente, estas son las tres consolas importantes donde la entidad va a registrar información, así como en la consola del proveedor, este va a ir a registrarse y a mis procedimientos y también va a poder revisar las bases, plantear consultas y observaciones, presentar recurso de apelación, así como presentar su oferta. ¿Ya? Hasta esta parte, ¿hubiera alguna consulta o pregunta? Sí, Naida, vamos a compartir las diapositivas, no te preocupes. Lo vamos a pasar al grupo de WhatsApp. A ver, Fabiola, Naida, Walter, hay un usuario que está conectado con el nombre de user. A ver si por favor podría poner su nombre y su primer apellido, por favor. Ya, entonces, todo claro hasta esta parte. Perfecto. No hay consultas, preguntas. Muy bien, son las 9:20. Vamos a ingresar a un break de 10 minutos y pueden aprovechar este tiempo para ir a los servicios o para tomar un vaso de agua o un café, ¿no? Regresamos entonces.
Muy bien, estimados. Llegamos a la recta final de la sesión del día de hoy. Bien, en este caso habíamos explicado acerca de los módulos con los que se cuenta dentro de esta plataforma del SEACE, básicamente a nivel de entidad, así como a nivel del proveedor, ¿no? Muy bien. Bien, en esta parte nosotros vamos a tocar todo lo referido a lo que es enfoque y secuencia de los módulos. En este apartado de enfoque y secuencia de los módulos, vamos a poder verificar que, por ejemplo, el CAC versión 3, que es que actualmente se utiliza en todas las entidades públicas, contiene apartados, enlaces para poder registrar información sobre el plan anual de contrataciones, todo lo referido a actos preparatorios y procedimientos de selección. Y ahora último, que se ha incluido lo que es contratos. ¿Ya? Lo que es contratos ya no es solamente en el CAC versión 2, sino se ha insertado dentro del CAC versión 3. Por lo cual el CAC versión 3 quedaría casi completo con los principales o las principales consolas de registro, tanto a nivel de plan anual de contrataciones, actos preparatorios, procedimientos y contratos. Y solamente en el CAC versión antigua, versión 2, quedaría lo que es el registro de las órdenes de compra y servicios de las compras menores a 8 UITs, el catálogo único de bienes, servicios y obras. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que quedaría. Entonces, el principal acceso o la principal versión del CAC que se utiliza en la actualidad con la mayor parte de consolas es el CAC versión 3, que es el mismo que inclusive el que se utilizan los proveedores para poder, en este caso, hacer el registro de su información, registro de participante. ¿Con qué sistemas y con quiénes interactúa y hace cruce de información el CAC? En este punto, esta presentación es muy importante porque permite ver, así como con el SIGA, que es otro sistema donde se registra información netamente administrativa de procesos logísticos, de procesos de almacenes, control patrimonial, entre otros. En el caso del CAC, así como los otros sistemas, va a cruzar información y a ese cruce de información, validación de datos, técnicamente se le conoce con el nombre de interfase, ¿no? Interfase SIGA-CIA. Esta interfase SIGA-CIA básicamente lo que busca es que el CAC, de acuerdo al tipo de datos que se va a ir registrando en esta plataforma, va a cruzar información con otras plataformas para validar algunos datos. Dichos datos van a responder a la necesidad de validación, como por ejemplo el CAC con la base de datos de RENIEC. Para validar el certificado CAC. Cuando yo digo certificado CAC me refiero al usuario y contraseña que utiliza la persona para acceder al CAC. El usuario de cualquier servidor público que hace uso del CAC es su DNI. Y para validar ese DNI, el CAC cruza información con la plataforma de RENIEC. ¿Me dejo entender?
Ahora, el SEACE también cruza información con SUNAT. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, para la validación del RUC de un proveedor. Recuerden que el proveedor, así como el servidor público que trabaja en la entidad para ingresar al SEACE utiliza su DNI, el proveedor utiliza su RUC. Y ese RUC, al momento de habilitar el certificado SEACE para el proveedor, ese RUC tiene que ser activo y habido y tiene que estar validado. ¿Ya? La empresa no puede estar en baja ni en suspensión. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes consideren que se hace cruce de información para validar el certificado, se hace con RENIEC, para validar el DNI del usuario que se le va a asignar, y con SUNAT para validar el RUC del proveedor. Ahora, el SEACE también cruza información con una herramienta muy importante, que es el SIAF. ¿Para qué? Para lo siguiente, y esto es algo último que se implementó recién el año 2016. ¿De qué trata? Por ejemplo, anteriormente, bajo los alcances del decreto legislativo 1017, antigua ley de contrataciones del Estado, normalmente digo esto, normalmente las entidades, para poder convocar sus procedimientos de selección, sus procesos de selección, las entidades básicamente lo que hacían era solicitar a la oficina de presupuesto un documentito que se llamaba disponibilidad presupuestal, que era básicamente un documento de compromiso donde el responsable de la oficina de presupuesto se comprometía a que cuenta o se va a destinar presupuesto para poder respaldar el procedimiento que está en marcha, ¿no? Que está en curso. En ese sentido, muchos procedimientos que se convocaban bajo ese alcance no terminaban, ¿ya? No terminaban de pagarse. Y existían contratistas que se quejaban y que mencionaban de que, bueno, a ellos del procedimiento, del contrato que se les firmó, no se preveó, no se ha previsto el presupuesto necesario, por lo cual ellos quedaron impagos, tuvieron que presentar una solicitud para el reconocimiento de deuda, entre otros temas. ¿Ya? Ahora, con las convocatorias que se hacen a partir del 2016 bajo los alcances de la nueva ley de contrataciones del Estado, la ley 30.225 y todas sus modificatorias vigentes, se da un cambio en el sentido de que cualquier procedimiento que se convoque no solamente debe contar con la disponibilidad presupuestal, que es ese documentito físico donde sella el jefe de presupuesto, sino es que debe contar con un documento adicional que es extraído del CIAP, que se llama el certificado de crédito presupuestal. ¿En qué consiste el certificado de crédito presupuestal? El certificado de crédito presupuestal consiste en registrar dentro de la plataforma del CIAP, módulo presupuestal, destinar el presupuesto y en el módulo administrativo certificarlo e imprimir ese reporte del CIAP donde efectivamente tú estás demostrando que no solamente en papel estás mencionando que hay presupuesto, sino que en el sistema, que es el CIAP, que es el sistema donde se registran todos los ingresos y gastos de las entidades públicas, ya estás separando el dinero. Por lo cual, ese dinero que tú estás destinando para ese procedimiento, al momento que es registrado en el SEACE y cruzado con la base de datos de CIAP, está amarrado. Quiere decir que ese certificado, ese número de certificado donde se destina el presupuesto, no va a poder ser utilizado para otra cosa que no sea el procedimiento. Y ese es el cruce de información que existe entre SEACE y el CIAP. También brinda información para las entidades públicas, para la toma de decisiones, para la sociedad, para hacer el seguimiento de que las compras se realicen adecuadamente, para los proveedores, para que en el SEACE puedan verificar
puedan hacer uso de esta herramienta y hacer búsqueda de oportunidades de negocio. También el CAC cruza información con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que como les vuelvo a repetir, muchas veces este Banco Interamericano de Desarrollo, para otorgar créditos al Estado peruano, lo que hace es establecer ciertas condiciones, ¿no? Ciertos requisitos, y uno de esos requisitos es que justamente que las compras públicas se realicen de manera transparente. Y es por eso que el BID inclusive cruza información cuando otorga préstamo. Cuando el BID otorga préstamo y ese préstamo va a desencadenar en compra de bienes y servicios, producto del préstamo, BID hace seguimiento de que el dinero pueda ser utilizado adecuadamente. ¿Ya? La Contraloría para hacer monitoreo de los procedimientos, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros para validar la autenticidad de una carta fianza o una póliza de caución y todas las demás herramientas con las cuales cruza información esta plataforma del SEAS, ¿no? Muy importante. Por naturaleza, y esto para las personas que alguna vez han operado el SIAP o el SIGA, que tenemos una versión cliente que se llama, que es el SIAP o el SIGA instalado en la computadora de la entidad y que se almacena datos en el servidor de la entidad y que del servidor de la entidad viaja al servidor del MEP. En el caso del SEACE, el SEACE es una herramienta donde ya de por sí la información que vamos registrando es web, o sea, es una herramienta web. Así como ustedes ingresan a sus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, la red social que deseen utilizar en cualquier dispositivo utilizando vuestro usuario y contraseña, vuestro número de celular o correo y contraseña. De esa misma manera, para el caso del SEACE, se utiliza el mismo mecanismo. Quiere decir que cualquier usuario puede ingresar desde la computadora de la entidad, desde la computadora de su casa o desde la tablet, si se encuentra él en un lugar, en un viaje, por ejemplo, para poder registrar información. ¿Ya? Esa es el beneficio y la diferencia del esquema web, que es una herramienta web a la cual te vas a poder conectar desde cualquier dispositivo en cualquier parte del país, siempre y cuando definitivamente tengas acceso a Internet, ¿no? Eso sí, claramente estipulado. Por lo cual, para hacer consultas, registros de información, se puede acceder mediante este enlace, esta dirección web, www.cac.gov.p. La prensa, la sociedad, los estudiantes, los profesionales que hacen investigación van a poder acceder a información de acceso público, definitivamente, ¿no? Porque recordemos que existe el usuario de entidad que se utiliza exclusivamente bajo responsabilidad para hacer la convocatoria de los procedimientos, ¿no? Entonces, quienes van a tener acceso al SEACE, que es web totalmente, entonces no necesitas instalar el SEACE en la computadora o en la laptop. El SEACE ya está almacenado en un portal web. Quiere decir que la información que registras en el SEACE se almacena directamente en el servidor, en la base de datos, en este caso del OSO, ¿no? Que es el que administra el SEACE. Muy bien. Tipos de usuario. Los servidores de la entidad, el proveedor, Tribunal de Contrataciones, árbitros, OSI, y finalmente los estudiantes, la academia, ¿no? Investigadores, etc.
¿Qué es el certificado se hace? El certificado se hace básicamente el certificado se hace es el usuario y contraseña que utiliza la persona que se va a conectar a esta herramienta informática, a esta herramienta web. Le digo web porque nos conectamos desde cualquier dispositivo, no lo necesitamos instalar en la computadora. Accedemos mediante un enlace, mediante una dirección web, ¿ya? El certificado se hace es un mecanismo de identificación y seguridad, conformado por un nickname que es en inglés o el nombre de usuario y una contraseña. Si es personal de la entidad, utilizará el DNI, si es proveedor, su RUC, ¿no? Muy bien. ¿Quién otorga este certificado se hace, este usuario y contraseña? Es otorgado. ¿Quién administra? O sea, a ver, voy a hacer una analogía totalmente simple para que se entienda mejor. Si el CIAF lo administra el MEP, si el SIGA lo administra el MEP, quien administra el SEACE es el OCE, responsable de que el SEACE funcione bien, de que se corrija sus imperfecciones y de que cuando presenta errores en su funcionamiento pueda dar soporte técnico. Por eso es que normalmente los operadores se hacen, las personas que operan la plataforma, muchas veces cuando se ven en problemas, sacan su reporte o su ticket de atención al OCE para recibir su asistencia técnica. Yo lo he hecho muchas veces, en tanto he utilizado las diversas plataformas y normalmente ellos te prestan soporte técnico. Entonces, el OCE es el encargado de asignar en este caso, el usuario y contraseña. Entonces, en ese alcance, entonces el OCE es el que va a asignar tanto a la entidad, al proveedor, al árbitro o a cualquier usuario autorizado, así como el personal, por ejemplo, del OCE, y que permite acceder. Ahora, cuando el OCE otorga accesos a una persona, sea servidor de la entidad, proveedor, árbitro o personal de OCE,
no le va a brindar pues todos los accesos o todas las consolas que tiene el SEACE. Va a brindar los accesos de acuerdo a la función que va a desempeñar cada persona. Por ejemplo, hay un usuario que se le asigna a la persona que se encarga de subir las órdenes de compra y servicio menores a 8 UITs que se llevan a cabo en el mes. Y esa persona básicamente lo que hace es hacer solamente ese registro, pero no hace otros registros más. Pero tiene asignado un usuario y contraseña para hacer solamente eso. Existen distintas directivas que rigen el uso adecuado del SEACE. Vuelvo a repetir, como lo dije en la primera parte. Si bien es cierto, el artículo 47 de la ley dice que el SEACE es de uso obligatorio, que no necesariamente se necesita una directiva para cumplir lo dispuesto del uso del SEACE, sino que las directivas complementan, permiten mejorar la capacidad y el nivel de registro que se hace. ¿Ya? Yo les voy a compartir en la parte final cuáles son las directivas finales, las últimas que se encuentran vigentes. ¿Cuáles son los roles? Existe un administrador, ¿ya? Este es el administrador del registro del certificado SEACE, ¿ya? Se le denomina administrador REG de la entidad. ¿Quién es esa persona administrador REG de la entidad? Es generalmente el administrador, el gerente municipal, el gerente general, el que represente al titular de la entidad dentro de la organización de la dependencia pública. ¿Me dejo entender? Entonces, de acuerdo al funcionamiento y al ordenamiento de la entidad pública, quien represente al alcalde, lo personalice, y es más, a quien el alcalde, gobernador o ministro delegue facultades, va a ser el que administra a los usuarios en la entidad. Y esta persona que administra a los usuarios en la entidad va a actualizar los datos de todas las personas que tienen habilitados usuarios dentro de la entidad. El administrador de la entidad permite que la entidad pueda realizar la creación de usuarios SEACE para la entidad. También para el operador PAG, ¿no? El operador PAG es el que va a registrar información del plan anual de contrataciones. El operador de actos preparatorios, relacionado al expediente, bases. El operador de procedimientos de selección, que incluye el registro de pronunciamientos, resoluciones, apelaciones de la entidad. El operador de órdenes de compra, justamente lo que les digo, el que sube órdenes de compras menores a 8 UITs. Administrador de registro de órdenes de compra y servicio permite ingresar al sistema las unidades orgánicas de la entidad para luego asociarla a la orden de compra o servicio. Operador de catálogos electrónicos, ojo que para acceder a los catálogos electrónicos, si bien es cierto, el entorno donde se desarrollan los catálogos electrónicos es una interfaz diferente al SEACE, pero el usuario y el enlace de acceso está dentro del SEACE, ¿ya? O sea, para acceder a los catálogos electrónicos de Perú Compras, el enlace de acceso está dentro del SEACE. ¿Ya? Por eso es que el SEA al momento de otorgar usuario y contraseña también puede otorgar usuario y contraseña solamente para que haga compras por catálogo. O puede otorgar accesos, por ejemplo, para la secretaria de la oficina para que hagan notificaciones. O para la persona que se encargue de subir contratos. O para el operador del catálogo único de bienes y servicios, que va a ingresar códigos de bienes y servicios que se compran dentro de la entidad. El portal web del SEACE, la dirección es la siguiente, www.seace.gov.p. Eso lo pueden copiar en cualquier dirección explorador que ustedes utilicen de preferencia y van a verificar de que con eso van a tener información claramente para poder ingresar adecuadamente al SEACE.
¿cuáles son las directivas que regulan el uso del SEACE? Tenemos la directiva 07-2019, disposiciones aplicables para el registro de información en el SEACE, procedimientos para la emisión, actualización y desactivación del certificado SEACE, la directiva 07-2016 sobre el uso, operación de los catálogos únicos de bienes, servicios y obras, la directiva 6-2019, procedimientos de subasta inversa electrónica, la directiva 02-2019, el plan anual de contrataciones, y la directiva 07-2017, disposiciones aplicables para los catálogos electrónicos de acuerdo marco, ¿no? Y algunas últimas que voy a ir añadiendo que también disponen algunos lineamientos para hacer uso de esta plataforma. El artículo 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.225, estipula de que, por ejemplo, validez y eficacia de los actos. ¿A qué se refiere con este tema? Las actuaciones y actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, incluidos los que se hacen mediante el uso del mismo OCE, ¿no? Incluidos los que hace el mismo OCE y la Central de Compras Públicas, en el ejercicio de sus funciones, tienen la misma validez y eficacia que las actuaciones y actos realizados por medios manuales, sustituyéndolos para todos los efectos legales. ¿Ya? Me dejo entender que toda información que nosotros vamos a subir a la plataforma del SEACE, ¿ya? En el ejercicio de las funciones y competencias que tenga la entidad del OCE Perú Compras, tiene la misma validez y eficacia que los documentos físicos, sin perjuicio de la obligación de utilizar el SEACE adicionalmente a los métodos de notificación tradicionales, así como medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de distintas obligaciones que dispone la ley y el reglamento, considerando los requisitos y parámetros establecidos en las leyes vigentes. En todos los casos deben utilizar tecnologías necesarias que garanticen la identificación de proveedores y la confidencialidad de sus ofertas. ¿Ya? Esto habla, por ejemplo, del tema de que toda información que se suba a la plataforma va a permitir de que dicha información que se sube o dichos documentos que se sube a la plataforma no pueden ser distintos a los que existen físicamente. El artículo 58 de la ley habla el tema referido a las notificaciones y menciona que todos los actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluido los que realice el mismo OCE en el ejercicio de sus competencias, se entienden notificados el mismo día de su publicación. Quiere decir que hoy día publico en el SEACE alguna información, los actores involucrados de esa información que estoy subiendo ya tienen que haberlo revisado y se entiende por notificado el mismo día de su publicación. ¿Ya? Muy bien. La notificación a través del SEACE es la notificación formal, prevalece sobre cualquier otro medio de notificación. Alternativamente, la entidad puede utilizar otros medios complementarios de notificación, pero nunca estos van a sustituir al SEACE. ¿No? Muy bien. Hasta esta parte, llegamos con esta parte de base legal del uso del
del SEACE, todos sus efectos. Entonces, hasta esta parte, si hubiera alguna consulta o pregunta de parte de algún participante, caso contrario, para dar por finalizada la sesión. Y también dar los alcances para la próxima sesión, ya que es importante que la próxima sesión ustedes ya no se conecten solamente de un celular, es importante que se conecten de un equipo, puede ser laptop o computadora de escritorio, porque ya vamos a empezar a hacer el tema de clases prácticas y necesitamos que ustedes hagan el seguimiento continuo. Entonces, ¿hay alguna consulta o hay alguna pregunta? Muy bien, Naida nos menciona que si podemos repetir lo referido al certificado SEACE. Claro que sí. En conclusión, en términos sencillos, el certificado SEACE es ese usuario y contraseña con el cual cada persona, porque quienes vamos a acceder al SEACE somos personas, ¿no es cierto? Cada persona que va a acceder al SEACE tiene que tener un usuario y contraseña. ¿Ya? Si estoy trabajando en la entidad, mi usuario será el DNI y una contraseña que me asigne. Y que posteriormente puedo cambiar. Si soy proveedor, tengo mi RUG, tengo mi RNP vigente y es más, el proveedor al momento de tramitar su RNP, su Registro Nacional de Proveedores, es donde le dan su usuario y contraseña para acceder al SEACE. Ahora, si soy público en general, no necesito un usuario y contraseña. Accedo al enlace a la consola de acceso público, donde también puedo hacer algunas verificaciones o consultas. Ahora, Contraloría, OSI, ¿no? Que está presente en algunas entidades grandes, por ejemplo, municipalidades provinciales, ministerios, gobiernos regionales, también solicitan usuario, pero en el marco de sus funciones, por ejemplo, con el objetivo de hacer control concurrente, ¿no es cierto? Entonces, el certificado se hace, quien lo administra, quien otorga los certificados, se hace, los usuarios y contraseñas, es el mismo OSE. Lo va a entregar a un servidor de la entidad, que generalmente es el administrador o es el gerente, quien es el encargado del OSE para administrar los usuarios en la entidad. Y este administrador de usuarios en la entidad, el administrador REG del registro certificado, es el que va a otorgar accesos al demás personal que existe en la entidad. ¿Ya? Me dejo entender. Muy bien. Espero que se haya entendido claramente. Muy bien, estimados. Entonces, para la próxima, por favor, traigan consultas, preguntas, compartan sus experiencias para poder también poner un punto claro y definir unas conclusiones importantes que les sirva para más adelante. Porque trabajar en entidad pública y operar estas herramientas como es SEACE, SIGA, SIAP, entre otras, Infobras, el aplicativo de Invierte, etcétera, es trabajar con herramientas en las que nosotros en el día a día nos vamos a encontrar con distintas casuísticas. Dichas casuísticas muchas veces nos van a permitir mejorar nuestro conocimiento sobre estas herramientas. Muy bien, acá una participante nos consulta en cuánto tiempo es el periodo en el cual se asigna el certificado, en el certificado se hace. El certificado se hace es de asignación ilimitada, pero definitivamente tiene que estar concordante al contrato que tiene una persona. Por ejemplo, yo le puedo asignar certificado se hace a una persona que ha ganado el concurso CAS para ingresar a trabajar. ¿Ya? Y recuerden ahora inclusive que ya se ha eliminado la ley o el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que elimina el CAS. O sea, quiere decir que las entidades van a volver a convocar personal CAS o sacar personal CAS. Entonces, normalmente cuando ingresa un nuevo personal CAS, el administrador de usuarios de la entidad, que es el administrador o el gerente, va a asignarle usuario y contraseña. Pero el tiempo de asignación de usuario y contraseña es indeterminado y va a estar concordante al tiempo de duración de su contrato. Definitivamente, el día en que esta persona salga o cumpla su último día de trabajo, al mismo
día siguiente el administrador de usuarios tiene que deshabilitar su usuario para que así no pueda inclusive alterar la información que se registra dentro del SEAS. ¿Ya? Entonces, ese es un punto importante. Muy bien, gracias Fabiola por tu consulta. Igual Naida. Bien, estimados, entonces nos estamos viendo el día martes próximo. Si necesitan apoyo, soporte técnico, bueno, a veces no respondo inmediatamente en el lapso del día, pero normalmente pueden escribir un WhatsApp, ahí plantear su consulta y pregunta, y yo inmediatamente en la noche lo leo y les doy el alcance, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan mejorar o entender mejor algún punto. Entonces, que tengan buenas noches y nos estamos viendo el día martes. Buenas noches.